Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Un gusto que nos acompañen en otro domingo más en este recorrido del quehacer noticioso oficial de las tareas desempeñadas por el Gobierno Nacional. María de los Ángeles, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, Elena, muchísimas gracias. Amigos, arrancamos con la revista de la Revolución Ciudadana. Iniciamos con los titulares. Conozca para qué sirve la plataforma marina que opera en el Golfo de Guayaquil y durante cuántos años permanecerá en el Ecuador. Además, conozca los planes y proyectos que el Gobierno Nacional ha emprendido para democratizar la comunicación. También les contaremos qué porcentaje de la población ecuatoriana tiene acceso a Internet y cuál es la meta del Gobierno Nacional para el 2013. Aquí arrancamos. Esa será la patria, mi compañero, patria de nuestros hijos, luz de lealtad, patria, tierra sagrada en cada sendero, donde nunca faltemos a la verdad. ¿Sabía usted que hace 25 años no había una plataforma marina explorando en el Golfo de Guayaquil? Ahora la tenemos y llegó en octubre. Se quedará por 4 años. ¿Para qué sirve? Mírelo en este reportaje de Edison Flores. Esta es la plataforma marina instalada en el Golfo de Guayaquil. Petroamazonas, empresa pública, tiene como objetivo aumentar la producción de gas natural de 60 a 100 millones de pies cúbicos, gracias al trabajo de perforación que se realiza en el lugar. Solo personal ecuatoriano calificado se encuentra trabajando, lo que dinamiza la economía del país. El volumen de gas que se piensa recuperar aproximadamente es de sobre los 10 millones de pies cúbicos de gas, lo cual incrementaría las posibilidades de entregar mayor cantidad de gas a las centrales energéticas, o sea, para producir energía eléctrica que se entregará al sistema interconectado nacional. Este proyecto es positivo para el Ecuador, puesto que además de contribuir al medio ambiente, se beneficiarán los hogares ecuatorianos, como ya se lo ha hecho en la comunidad Bajo Alto del Cantón El Guabo. Hemos desarrollado, por iniciativa del Presidente de la República, un plan piloto en el balneario de Bajo Alto, en donde se da gas natural para la implementación a través de líneas de tubería a la comunidad de Bajo Alto. Este es un proyecto piloto que consta de 400 familias alrededor aproximadamente. Se les dota de gas gratis por el momento hasta que se decrete la forma en cómo se va a cancelar este tipo de servicio. Este, al ser un proyecto piloto, además de sustituir el cilindro de gas de GLP por uno natural a través de tubería, se entregó completamente gratis cocinas aptas para este servicio, al igual que toda la conexión hasta los domicilios beneficiados de este cantón. El beneficio de nosotros es el motivo del gas, que en vez de teníamos que con las bombonas venían en el carro, en vez de no venían, y la dificultad que en vez de teníamos que comprarlo a $5 en las tiendas, y para qué ahorita estamos bastante agradecidos del gobierno que nos ha dado la facilidad de tener el gas por tubería, y para qué hasta ahorita está todo bien. Ha sido beneficioso por el momento la instalación del gas por tubería, porque no hemos tenido problemas. Hasta el momento no ha habido problemas en lo que es que se termine el gas, que se vaya a comprar gas por lo que es fuera de del balneario. Entonces, por todo está bien. Por aquí no venía el carro del gas cuando no había. Teníamos que ir a buscar por allá por Liberia, por el Guabo, por ahí en moto. Mis nietos me iban a buscar. Por otra parte, además de ser un hito más del actual gobierno nacional, el gas extraído podrá ser exportado para el vecino país Perú. Vale recordar que sumados a todos los beneficios con los que ya cuenta esta extracción, en la actualidad el gas natural se utiliza en la generación eléctrica de industrias de cerámica de Azuay y Quito. Con imágenes de Gerardo Vélez y Andrés Reynoso, Edison Flores, El Ciudadano TV.
Y para conocer más detalles de la plataforma marina que opera en el Golfo y el balance de la gestión del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables en estos últimos años, veamos la entrevista de Wilson Pastor, titular de esta cartera de Estado, en una entrevista concedida a El Ciudadano. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos al Ciudadano TV. En esta ocasión nos encontramos en el despacho del ministro Wilson Pastor, el ministro justamente de Recursos Naturales No Renovables. Ministro, muchísimas gracias por atendernos aquí en esta tarde. Quisiéramos iniciar hablando sobre un tema que ha llamado la atención de los ecuatorianos. Se trata de la plataforma marina ubicada en el Golfo de Guayaquil. Para que la mayor parte de los ecuatorianos entienda de qué se trata, quisiéramos que usted nos explique. Ha hablado del ahorro de 315 toneladas en la emisión de CO2. Adelante. Gracias por la invitación. Mire, sobre el tema puntual de la plataforma marina, lo que afirmé y ratifico es que desde hace 25 años no se había explorado gas natural en el Golfo de Guayaquil, para lo cual contratamos el año pasado una plataforma marina cuyo costo de operación asciende a $110.000 por día para perforar pozos en la zona del Golfo de Guayaquil, descubrir nuevas reservas. Esta plataforma se va a quedar en el país entre 2 y 4 años según se vayan dando los resultados en los descubrimientos. Esta plataforma, que se llama Ocean Spur, es una plataforma que vino de Egipto. Vamos a subir la producción de 60 millones de pies cúbicos día a 100 millones de pies cúbicos día a finales del presente año, y luego vamos a perforar pozos de exploración, aproximadamente 8, para definir el potencial de gas natural y de petróleo en el Golfo de Guayaquil. Este es un tema, este es el gas natural, es decir, el metano que sale del Golfo de Guayaquil. En cambio, el gas asociado del oriente, que es butano y propano, es otra composición de hidrocarburos, sale junto con el petróleo, y lo que hacían las compañías petroleras, incluidas las estatales, era quemarlo, coger solo el petróleo y quemar el gas. Desde hace 2 años dejamos de quemar el gas y terminaremos la operación final para que no se queme el gas de forma alguna en 2 años. Hasta ahora, el hecho de haber utilizado 6.000 millones de pies cúbicos día de gas asociado nos ha permitido efectivamente ahorrar unos 175 millones de dólares por año, o nos va a permitir en los próximos años, llegando a 300 millones cuando terminemos de completar el programa de recuperación del gas y de su utilización como energía eléctrica. Sin lugar a dudas, ministro, han habido cambios positivos en la política petrolera del país. En junio de 2010 se realizó la aprobación de reformas a la ley de hidrocarburos, lo que generó un reparto distinto del 15% de las utilidades petroleras. El 12% se destinaban a proyectos de inversión y el 3% a trabajadores de las empresas petroleras privadas. Háblenos al respecto. ¿Cuál es su evaluación general de estos 6 años de gobierno? Bueno, habrá, a partir de las reformas de mediados del 2010, habrá un antes y un después en la industria petrolera. Antes habían los contratos de participación en que las compañías eran dueños aproximadamente del 70% del petróleo que se producía y el 30% para el Estado. Ahora el Estado es el dueño 100% del petróleo. El otro cambio es que las compañías se beneficiaban del aumento del precio del petróleo, puesto que era una participación porcentual, mientras que ahora el Estado fija una tarifa por barril de producción, que es de $32, y todo el remanente del precio, que hoy se vende casi en $100, es para el Estado. Ciertos sectores de la oposición han sostenido que el gobierno de una u otra manera ha tenido suerte por los altos precios del petróleo, pero ¿qué pasaba si es que no se renegociaban los contratos petroleros? ¿A dónde habrían ido a parar esos recursos que ahora vemos están plasmados en carreteras, en obras sociales, en escuelas, en hospitales públicos, etcétera? Bueno, mire, si el beneficio del precio del petróleo en los contratos de participación hubieran ido en un 70% al bolsillo de las compañías y apenas un 30% para el Estado. Ahora es el 100% del incremento de precios sobre un nivel de $32.
Esto, le digo, está generando aproximadamente 1.500 millones de dólares más por año de la situación anterior. Es un monto muy grande de inversión. Con esos 3.000 millones se hace la central Coca-Cola Sinclair y varios proyectos juntos con ese financiamiento. De manera que esa renegociación no solamente significó que el país sea dueño de sus recursos, sino que también mejoró su recaudación tributaria. Debemos recordar también que con el nuevo modelo de prestación de servicios con tarifa se realizó la suscripción de 14 contratos y se dio por terminado 9 contratos, lo que dio como resultado también que sectores de la oposición hablaran de cierta inestabilidad para la inversión extranjera. ¿Ha sucedido así? No, simplemente con los contratos o las compañías que no quisieron renegociar, como dice la ley de hidrocarburos, se fijó un precio justo para que se vayan del país. En el caso más significativo, el caso justamente de la empresa que producía gas en el Golfo de Guayaquil, la compañía EDC, se negoció un precio de 45 millones de dólares por la concesión que tenían antes, que ahora pasó al Estado y que no querían renegociar a prestación de servicios. Y en el caso de Petrobras estamos culminando la negociación de alrededor de 210 millones de dólares que debemos pagar por un justo precio. Los inversionistas aumentaron la inversión en 1.450 millones de dólares que fueron comprometidos como planes adicionales de inversión, de manera que ahora como nunca la industria petrolera tiene un nivel de actividad alto. Nunca ha habido tantas torres de perforación, torres de reacondicionamiento, ni tanta inversión en el sector petrolero. Ahora, ¿qué pasa con las comunidades que son aledañas o que están aledañas a las torres de perforación, por ejemplo? Sabíamos que las comunidades de la Amazonía ecuatoriana eran las más desatendidas por administraciones anteriores y ahora también conocemos que se destinará gran parte de los recursos para dichas poblaciones. Bueno, este es el otro gran cambio de época. Antes se beneficiaban exclusivamente las provincias centrales o los grandes centros urbanos como Quito y Guayaquil, finalmente con la repartición de la renta petrolera. Se hacían en grandes infraestructuras, pero no se beneficiaba al oriente ecuatoriano. El cambio de la ley de hidrocarburos de mediados del 2010 hizo que el 12% de las utilidades, tanto privadas como estatales, que ascienden hoy día a 300 millones de dólares por año, sean revertidas e invertidas en primer lugar en los lugares en donde se produce petróleo. También es así que ahora ve usted proyectos que van desde el proyecto de agua potable de la provincia del Napo en la ciudad de Tena, que tiene varias decenas de millones de dólares de costo, hasta la carretera de la provincia de Napo en Sarayacu, o los proyectos de agua potable y la ciudad del Mileo, ciudades del milenio que están haciendo en la Amazonía, en particular en la zona de Payacocha. Estamos haciendo un breve recorrido por lo que han sido los 6 años de gobierno en materia de recursos naturales no renovables y en ese sentido quisiera, ministro, ahondar en el tema de la refinería del Pacífico, un proyecto sin lugar a dudas quizás el más importante de Ecuador para los próximos años. El presidente Rafael Correa, que ahora goza de licencia por estar precisamente aspirando a la reelección, ha dicho que quizás no sea su gobierno, si es reelecto, el que goce de los beneficios de esa refinería, pero ¿qué pasará para las próximas generaciones? Bueno, la verdad es que ese proyecto, macroproyecto, el más grande que se ha hecho o se va a hacer en el país, cuya inversión se estima en cerca de 12.000 millones de dólares, lo que va a permitir son tres cosas. La primera, para que el público entienda, hoy día el petróleo genera por exportación petróleo aproximadamente 12.000 millones de dólares anuales. Pero de esos 12.000 millones de dólares tenemos que dedicar cerca de 4.500 millones de dólares a importar derivados. Vamos, en primer lugar, a ahorrar al país esa hemorragia de divisas, de dólares que se van afuera y que ahora ya no, con la nueva refinería no será necesario, porque no solamente tendremos suficientes derivados, sino que también exportaremos derivados. El segundo efecto es que en la provincia de Manabí, y especialmente en la zona cercana a Manta, donde se va a implantar la refinería, se va a desarrollar un cierto polo de desarrollo, en que va a haber industria, no solamente la refinería, sino industria petroquímica, que son varias plantas que se van a hacer con el sector privado,
que van a permitir generar una cadena de valor nueva. Sabe que el petróleo genera plásticos, genera muchos productos con los que se hacen, para llamarle, las llantas de los carros, todo lo que es caucho sintético, plásticos, fibras, etcétera, etcétera. Entonces se va a formar un polo de desarrollo que va a generar mano de obra. Y adicionalmente, y mano de obra calificada y valor agregado en productos. Y adicionalmente el proyecto en sí es rentable y vamos a tener una rentabilidad de alrededor del 10 al 12%. Ha sido como el presidente en muchas ocasiones ha insistido, por poner un ejemplo, lo que hemos venido haciendo, vender maíz y comprar humitas. Eso es lo que se va a evitar con la refinería del Pacífico. En efecto, vamos a evitar hacer eso, vamos a agregar valor al petróleo, vamos a dejar de importar productos con alto valor y vamos a exportar esos productos al exterior. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo y por la información que ha dado al pueblo ecuatoriano. Muy amable. Para agregar nada más, debemos dar un dato adicional. Se registró un incremento de precio y producción a lo largo de estos 6 años de gobierno. Hoy el país obtiene $1.500.000 más que en el pasado. Antes se obtenían $373.678 y hoy ese incremento supera los $2.300.000. Sin lugar a dudas han sido cambios positivos los que se han registrado en la nueva era, en este cambio de época que vive el país. Hacemos una pausa y ya regresamos. Y uno de los objetivos principales del gobierno nacional ha sido democratizar la palabra. Conozca cómo funcionan las radios comunitarias cuyas frecuencias fueron entregadas por el Estado durante la actual administración. Así es, las radios comunitarias rugen como el tigre aquí en la Amazonía ecuatoriana. En Pastaza, las radios tienen un rostro diferente. Tienen la piel joven, cabellos negrísimos y rasgos indígenas. Tienen ritmo de hip hop y de reggae con lengua char y quichuas. Cada día, 24 muchachos shuar, guaranis, záparas, xibiar y andoas apuestan a este medio de comunicación para mantener vivas sus costumbres, sus leyendas, su idioma y tradiciones. Las radios comunitarias forman parte de un proyecto que impulsa la Secretaría de Pueblos para fortalecer la libertad de expresión y de comunicación de todos los ecuatorianos. El proceso intercultural que nace desde la Secretaría de Pueblos por un mandato constitucional efectivamente significa eso. O sea, no simplemente ceñirse a las costumbres, a su modus vivendi de cada una de las nacionalidades. Actualmente, 14 nacionalidades indígenas de Imbabura, Esmeraldas, Santo Domingo, Sucumbíos, Orellana, Morona, Santiago y Pastaza han recibido modernos equipos de capacitación para emprender esta cruzada. Guaurani, que somos hoy en día, gracias a la lucha de nuestros ancestros por un derecho, tenemos derecho a opinar, pensar y hacer. Envío mensajes, saludos en xibiar, hago en mi idioma y también en español. Envío músicas que son propias de la Amazonía, por ejemplo de la nacionalidad shuar, son músicas que son amazónicas. Envío saludos. Como lo hace Lenin Montaguano, quien usa este medio para promocionar la música que hacen los jóvenes indígenas. También pongo música folclórica y hip hop andino también. Sus mayores lo apoyan en esta idea y están contentos con los nuevos caminos que abren estas radios. Queremos recuperar nuestro idioma, o sea, queremos enseñar a los niños en las escuelas y también los proyectos que está llevando a cabo gobiernos locales, juntas parroquiales, municipios, consejos provinciales y también proyectos de turismo comunitario. Los jóvenes locutores indígenas están seguros que su labor durará por mucho tiempo. Las radios comunitarias han significado una lucha por tener voz en un país que por mucho tiempo los silenció. Estaremos todos aprendiendo las cosas y hacer bien para el país, ¿no? Cristian Torres, El Ciudadano TV.
Y para profundizar en este tema y conocer otros aspectos relacionados con la Secretaría de los Pueblos, escuchemos la entrevista ofrecida por Mireya Cárdenas, titular de esa cartera de Estado. Otro de los importantes logros de este gobierno durante los 6 años ha sido la participación ciudadana y el diálogo social. Nos encontramos con Mireya Cárdenas, secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, con quien dialogaremos en los próximos minutos. Mireya, bienvenida. Uno de los logros, como lo indiqué, importantes de este gobierno ha sido visibilizar esos sectores que antes fueron rezagados, que en gobiernos anteriores fueron rezagados. ¿Cuán importante ha sido este paso fundamental para la democracia en el país? Creo que con la creación de esta secretaría han tenido oportunidad y posibilidad todas esas organizaciones, todos esos pueblos y comunidades, desde lo más profundo de nuestra patria, desde los rincones, de participar y tener ahora una voz. Se han ido creando en estos 6 años muchas herramientas democráticas, muchas herramientas donde pueden participar y donde pueden exponer inclusive sus aspiraciones, sus sueños y tener una relación directa con el Estado. ¿Cuál ha sido la respuesta ciudadana en base a esta corresponsabilidad que se ha generado ya en el país? La respuesta ha sido increíble realmente. Recién en noviembre del año pasado tuvimos el cuarto encuentro, de movimientos sociales y organizaciones. Y trabajamos con más de 3.000 organizaciones. Increíblemente, ellos mismos construyeron una agenda política, organizativa y una agenda social. En ese encuentro tengo entendido que se elaboró un mandato. ¿Cuáles fueron los puntos más importantes de ese mandato que fue entregado al presidente de la República? En todo lo que es organizacional, el fortalecimiento organizativo y la capacitación. Aquí la Secretaría de Pueblos está construyendo una escuela política, una escuela permanente y continua, y que yo creo que en los próximos días se la va a inaugurar. Esta escuela debe estar por encima de esta organización que nació ya del cuarto encuentro de movimientos sociales, y será quien lleve adelante la capacitación e información. ¿Cómo se fortalece la militancia, teniendo en cuenta que en Ecuador ha nacido una nueva generación más responsable, más social, más solidaria con los seres humanos, con sus ciudadanos? ¿Cómo se puede fortalecer la militancia? Nosotros creemos que el rescate del sujeto político, histórico y social de nuestro país es importante. Es importante porque tiene que escribir la nueva historia este sujeto, y la creación también, la construcción del nuevo ciudadano, que es quien va a defender este proceso revolucionario que ahora se lo está viviendo aquí en el Ecuador, y que tiene no solo aquí en el Ecuador, sino también a nivel regional, y ya se lo está mirando a nivel mundial también. El diálogo social ha abarcado a comunidades shuar, a comunidades indígenas que antes no eran visibilizadas en el país. Así es. Hemos tenido diálogos en el Oriente, y realmente la Secretaría de Pueblos ha podido liderar estos procesos. Por ejemplo, en Morona, Santiago, se dio un diálogo y un acercamiento entre el pueblo shuar y el pueblo mestizo. Había problemas justamente territoriales, y el diálogo no solo entre las comunidades, no solo entre los pueblos, sino también entre las instituciones. Hemos podido hacer un trabajo coordinado entre las instituciones del Estado, y en el Oriente estamos trabajando, en Morona, Santiago, estamos trabajando con el MAGAP,
con la Subsecretaría de Tierras, con el Ministerio del Interior, con el Viceministerio de Gobernabilidad, con el Ministerio de la Política también y la Secretaría de Pueblos en un trabajo coordinado que lo estamos llevando a cabo en beneficio justamente de estas comunidades y de estos pueblos. En todo diálogo social la comunicación es importante. ¿Cómo avanza el programa de radios comunitarias? Bueno, para nosotros las radios comunitarias son un proyecto emblemático, no solo de la Secretaría, sino del Estado. Es un logro importantísimo porque se ha logrado democratizar la comunicación. Hemos logrado entregarle la voz, devolverles la voz a los pueblos que han estado olvidados y rescatar justamente su cultura y su idioma inclusive, y pueden llegar ya con noticias a sus comunidades. Se entregaron 14 radios a 13 comunidades. Son equipos jóvenes que se han organizado ahí, en las radios y que están teniendo una programación muy versátil, con noticias, con música. Tienen también una programación desde las 3 de la mañana en algunos lugares, porque a esa hora inclusive comienzan las actividades de su comunidad. Rosa Mireya, ¿cuándo se viene ese gran encuentro entre los ciudadanos y el presidente de la República? Y de ahí adelante, ¿cuál es el reto? Bueno, estamos preparando justamente ese diálogo. Yo creo que será a fines de febrero, esperamos que se dé este diálogo de construcción, este diálogo donde las organizaciones sociales entregarán esta agenda, estas propuestas y que empezaremos a trabajar con corresponsabilidad, que empezaremos a trabajar en conjunto. Hemos dialogado con Rosa Mireya Cárdenas, secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. Muchas gracias por seguirnos. Y es tiempo de hacer una pausa. En sus pantallas ya aparece la dirección de nuestra página web www.elciudadano.gov.es. Allí encontrará el especial multimedia Diálogo Ministerial, en donde están estas y otras entrevistas. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta, amigos y amigas. Una nueva escuela del milenio fue inaugurada esta semana. Centros educativos que cuentan con altos estándares de calidad y que permiten a los niños acceder a una educación de primera. Veamos este reportaje desde la provincia de Bolívar con Lorena Intriago. La parroquia Simiatuc, ubicada a 40 kilómetros de Guaranda, fue excluida del avance en los servicios y la tecnología por mucho tiempo. No obstante, el compromiso del Gobierno Nacional permitió que en la actualidad dicha comunidad cuente con una moderna unidad educativa del milenio, que tiene capacidad para formar académicamente a 500 estudiantes. Los gobiernos anteriores olvidaron invertir en la provincia de Bolívar y la inversión en educación era mucho más ausente en lo que es la provincia de Bolívar. Las características del Adón Milenio son justamente para población rural, en donde estamos compensando ese olvido. La parroquia Simiatuc tiene una unidad del milenio bellísima, está implementada con todo el equipamiento y con toda la tecnología que una institución educativa debe tener para ofertar una educación de calidad y con calidez. Amautañán es el nombre que lleva esta unidad educativa que se construyó con una inversión de $2.800.000 y cuenta con 15 aulas de clases, laboratorio de informática, de artes, química y física, biblioteca, área de enfermería, psicopedagogía y un bloque administrativo. En cuanto se refiere a la calidad educativa, si no tenemos una infraestructura adecuada, no tenemos un mobiliario adecuado, no existen recursos tecnológicos,
De hecho, no se podía avanzar significativamente. La comunidad tiene altas expectativas para la formación de los estudiantes con esta moderna unidad. Los cambios son muy importantes que ha ido dando el paso gracias a las autoridades. Nuestra idea es de que nuestros hijos, así como cualquier ciudadano del mundo, tenga derecho de manejar computadora, de manejar los libros, dominar todo tipo de la tecnología moderna que existe en el mundo. Ya estamos viviendo en Simiatuk, no en sueños, estamos viviendo en ese cambio en la educación. La revolución educativa ha llegado a Simiatuk. El contundente cambio en el sistema educativo es una realidad en las comunidades más alejadas del país, que antes debían trasladarse hasta otras ciudades en busca de educación de calidad. En la actualidad, el Gobierno Nacional está implementando 104 unidades educativas del milenio a nivel nacional para proveer educación de primer nivel para los ecuatorianos. Con cámara de Edgar Domínguez, Lorena Intriago, El Ciudadano. Y a propósito de este tema, Gloria Vidal, ministra de Educación, nos habló sobre los retos que en esa materia tiene el Gobierno Nacional. Escuchemos. En este espacio de rendición de cuentas gubernamental nos encontramos con la ministra de Educación, Gloria Vidal, con quien dialogaremos sobre los avances de la educación en el Ecuador desde el año 2007. Señora ministra, bienvenida a El Ciudadano TV. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo a todos quienes miran este programa, que es un programa de rendición de cuentas de todo lo que es gubernamental. Señora ministra, vamos de generalidades a particularidades. ¿Puede explicarnos, por favor, cuáles han sido los puntos importantes y trascendentes de la revolución educativa, tanto en infraestructura, en acceso a la educación y en otros temas prioritarios que se han dado fuerza con este gobierno nacional? Bueno, el gobierno nacional, encabezado por su presidente Rafael Correa, planteó desde el 2007, desde el inicio del gobierno, una recuperación de la escuela pública. Era absolutamente necesario pensar que aquellos ecuatorianos que contribuimos con nuestros impuestos a la posibilidad de que todos ejerzan este derecho a la educación, tengan por fin una escuela digna, una educación acorde con las necesidades de desarrollo del país. Se comenzó a trabajar en una serie de medidas a través de proyectos de inversión que legitimaran justamente ese acceso irrestricto a las aulas de clase. Esto se comenzó a trabajar a partir del 2007 en dos sentidos. Uno de ellos es la eliminación de todas aquellas barreras de acceso que con los años y la desinversión y despreocupación de los gobiernos anteriores se había presentado en el país. Es decir, una serie de barreras que se habían levantado que impedían que mayor cantidad de niños y jóvenes entraran a las aulas de clase. Estas son la ausencia de una política de textos escolares, la ausencia de un programa contundente de alimentación escolar y sobre todo la privatización de facto de la escuela pública. Es decir, se necesitaba que los padres contribuyeran a la escuela pública con $25 o más, en muchos casos con 30, con 35 o más, para poder entrar como una especie, una suerte de matrícula que no era en absoluto impensable, digamos, en la escuela en ese momento. Se eliminaron con proyectos de inversión todas estas altas barreras que impedían el acceso de los estudiantes y se contribuyó con programas adicionales como es el programa de uniforme escolar. Todo esto permitió la recuperación paulatina y el incremento sustancial de la matrícula en cada uno de los años de la educación básica y también del bachillerato. Señora ministra, profundicemos un poco más el tema del acceso de los estudiantes a educación básica y educación en bachillerato. ¿Cómo ha cambiado esta realidad en el país? Ahora, ¿qué porcentaje de personas terminan la educación básica y cuántos van a la universidad terminando el bachillerato? En este momento, nuestras tasas de matriculación en la educación general básica bordean el 96%, es decir, una virtual universalización de la educación básica. En el caso del bachillerato ha habido una recuperación durante los últimos años de alrededor de 10 puntos entre la tasa neta y la tasa bruta de matriculación, produciendo con esto un incremento sustancial en las aulas de clase. Esto en lo que hace a la cantidad de personas que se han incorporado, muchas de ellas
con sobreedad. Esta es la diferencia entre lo que es la tasa bruta y la tasa neta, es decir, la persona en la edad correspondiente sentada en el aula de clase. En lo que respecta a quienes pueden, terminados sus estudios de bachillerato, ingresar a las universidades, cada día lo harán de mejor manera porque hay un nuevo bachillerato que se conoce como general unificado, que permite ir con mejores y mayores conocimientos, mejores y mayores destrezas y habilidades para incorporarse al mundo universitario. Estamos trabajando muy fuertemente, por primera vez quizás en la historia del país, con la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, para mejorar esa prueba de admisión a las universidades, que sea la prueba de salida del bachillerato, y de esta manera articular de una forma muy poderosa ambos niveles de educación. Señora ministra, con respecto a estos proyectos educativos, tanto las unidades educativas del milenio como los colegios o centros réplica, estos cuentan con tecnología de punta, con conectividad de internet. ¿Qué caracterizan a estos centros que serán cuna luego de profesionales que posiblemente podrían educarse incluso hasta en la ciudad de Achay, ciudad del conocimiento? Sí, bueno, efectivamente estos son grandes colegios proyectados con todo lo necesario para alcanzar la calidad educativa. Hay áreas de recreación, áreas deportivas, áreas de laboratorios, están dotados con laboratorios para la experimentación científica, hay áreas también de aulas tecnológicas que permiten a los estudiantes y a sus maestros poder estar en constante contacto, no solamente hacia adentro del centro educativo para el desarrollo de proyectos, en algunos casos productivos, inclusivos, comunitarios, sino también con el exterior. La idea de estas escuelas es la nueva escuela, es decir, esta escuela que no se queda hacia adentro del establecimiento educativo, sino que abre sus puertas y permite la incorporación de otros actores. Cuando uno hace una inversión tan importante, el Estado en este caso hace una inversión tan importante, es necesario que las puertas de los centros educativos estén abiertos también para que la comunidad acuda a ellos en la tarde y noche, para que sirva las aulas tecnológicas y toda esta inversión también para aquellas personas que en su momento no pudieron tener acceso a una educación de calidad. Señora ministra, en otro tema, ¿cómo va la relación con los profesores, con los docentes, luego de la expedición de la Ley de Educación Intercultural por un lado, y luego de que se fijaron nuevas remuneraciones y nuevos salarios para los profesores del sector público? Bueno, para nosotros los docentes son en realidad el corazón del proceso de aprendizaje. Es por esto que a partir de la expedición de la Ley Orgánica de Educación Intercultural se planteó para ellos una nueva escala salarial, una escala que reconoce en ellos el mérito académico que los maestros tienen, su probidad para dictar clases y los reconoce también como un actor fundamental para el desarrollo del país. Cuando nosotros presentamos esta nueva escala salarial a los docentes, les decíamos que era el reconocimiento que por primera vez el Estado hacía de ellos como verdaderos servidores públicos, que era importante para nosotros que ellos supieran que tenemos claro cuál es su papel en la sociedad, que queremos relanzar la carrera y que la ley era un punto de partida para este nuevo profesor ecuatoriano, no un punto de llegada. Lo que ha sucedido en los últimos años, si nosotros comparamos las escalas salariales entre el 2006, el 2010, un año intermedio, y con la aprobación de la ley, ustedes se van a dar cuenta cómo un profesor que tenía un salario exiguo, muy atomizado, con muchos componentes, y sobre el cual el Estado no aportaba en su totalidad, sino aportaba solamente sobre una parte pequeña de los ingresos de los docentes, hoy en día ustedes van a poder ver que el aporte es total, es decir, es sobre el total de los ingresos, como siempre debió haber sido, que los ingresos han sido unificados en un sueldo que conocemos con el nombre de RMU, ¿verdad?, que es el salario mensual unificado, la remuneración mensual unificada, y esto le permite a los docentes en este momento ser sujetos de crédito, poder aplicar a mejores condiciones de vida gracias a estas decisiones que se han tomado. Me gustaría mencionar también que dentro de la carrera docente, el docente que antes tenía posibilidades de ser profesor y alcanzar el grado de director o rector del establecimiento y en algunos casos del de supervisor, hoy en día ve una multiplicidad de figuras profesionales a su alcance, es decir, ha habido un crecimiento y una promoción de un nuevo abanico de posibilidades para que los docentes puedan alcanzar otros puestos laborales. Este es el caso de los asesores y auditores educativos que conforman la nueva supervisión del sistema
los cargos de mentores. Esto es el profesor referencial, aquel profesor que permite a otros que no se encuentran en buenas condiciones académicas, pues darles una mano y poderlos llevar adelante de un proceso de mérito realmente. Llamamos siempre a concursos y al entrenamiento de los profesores en estas nuevas figuras profesionales y aspiramos a que miles de ellos se entusiasmen por su crecimiento dentro de esta nueva carrera profesional. Señora ministra, dentro de esta revaloración a los docentes, demostrarles que ellos son un puntal importante en el proceso educativo, ya no nos encontramos en el mes de enero o febrero con las huelgas, las paralizaciones que caracterizaron a otros gobiernos. Esto se debe en parte también al presupuesto del Estado que se está destinando para la educación. Ahora la educación ya es una política gubernamental. ¿Es cierto esto, señora ministra? Es cierto, efectivamente el gobierno nacional, el señor presidente de la República ha considerado a la educación como el pilar fundamental del desarrollo del país y es por eso que desde el año 2006 hasta la actualidad el presupuesto de educación está prácticamente triplicado. Hemos pasado de un Ministerio de Educación con prácticamente ningún proyecto de inversión a un ministerio con alrededor de 30 proyectos de inversión, cada uno de estos apuntalando esta transformación educativa con raíces realmente importantes. Tenemos en estos proyectos de inversión todo lo que ha significado la construcción del estándar educativo nacional, la creación de un sistema de evaluación social y rendición de cuentas también, la creación de un sistema de desarrollo profesional para nuestros docentes, el fortalecimiento de los currículums de educación inicial y de educación general básica, la producción de un nuevo bachillerato integral ecuatoriano, en fin, una serie de procesos. Pero lo importante aquí es que no solamente que se ha dado un incremento presupuestario, sino que la inversión realmente está yendo a aquellos lugares donde debe estar. Señora ministra, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Bueno, un saludo a todos los ciudadanos. La educación pública es su educación. Deben confiar en la escuela pública y seguiremos avanzando para un desarrollo efectivo del país. Gracias. Fue la ministra de Educación, Gloria Vidal, en entrevista para El Ciudadano TV. Es tiempo de hacer una nueva pausa. Al volver, conozca cuántos ecuatorianos han accedido a Internet en los últimos 6 años. Ya volvemos. Estamos de vuelta, amigos y amigas. Les contamos que en el milenio de la información Ecuador está en la ruta. 1.7 millones de estudiantes de 5.081 escuelas públicas acceden a Internet y 3.400 poblaciones disponen de conexión por fibra óptica, con 27.881 kilómetros instalados en 23 provincias. ¿Cómo? Mire este reportaje de Lorena Intriago. Por décadas, la parroquia Salinas de Guaranda estuvo excluida del acceso a los servicios tecnológicos. Así sus habitantes debían trasladarse a ciudades como Guaranda para realizar sus actividades cotidianas. Así lo vivió por años José Luis Giza. No contábamos con sistema de internet absolutamente para nada. Solo teníamos en algunas instituciones específicas, nada más, pero eran privadas. Entonces no podíamos acceder. Siempre tenía que poner un día para hacer todo, revisar correos, Hotmail, enviar correos a otras personas, mis amigos. Un día específico para Guaranda, nada más. O sea, siempre tenía que tener un plan, un día para irme a Guaranda para poder hacer todas estas gestiones personales. Con la implementación del Infocentro de Salinas, no solo José Luis Giza se beneficia con el acceso a la tecnología y el Internet, sino también los estudiantes que acuden hasta ahí para realizar sus tareas e investigaciones, o a su vez, quienes necesitan efectuar diferentes trámites. Además, allí reciben capacitación constante sobre el manejo y buen uso de las herramientas informáticas. Cuando no había este infocentro, muchas veces tenían que viajar a Guaranda solo por sacar una copia. Sí, la acogida ha sido muy masiva porque al ver que ya tienen acceso a Internet, que pueden hacer sus trabajos, muchas de las veces tienen personas fuera de aquí de Salinas, ya pueden conectarse con ellos un rato. Pueden ver fotos, ver cómo están ellos por ahí. Anteriormente Salinas no teníamos servicio a Internet, no teníamos servicio a lo que es la telefonía pública y peor un celular, ¿no?
pero actualmente con la Revolución Ciudadana pues hemos tenido el acceso de tener estas magníficas oportunidades de tener lo que es el Internet, ya que es un alcance más que todo, es una herramienta de trabajo muy importante para nuestros hijos, de igual manera para nosotros como padres, para enseñar a nuestros hijos la tecnología. Y como padres también tenemos la oportunidad de aprovechar este medio para capacitarnos, para ya nosotros también salir lo que es a la tecnología, ¿no? Porque también nosotros necesitamos de este servicio muy importante y comunicarnos con nuestros parientes, con nuestros seres que viven lejos de nuestro Ecuador. Nos beneficia a todos los estudiantes porque a veces nos mandan deberes y podemos venir acá al internet y consultamos y es más fácil porque como antes no teníamos computadoras, entonces ahora creo que la tecnología avanza mucho y ahora tenemos más facilidad para hacer las tareas. Tenemos ahora Infocentro, es especialmente adecuado. Es genial. El Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información ha entregado más de 373 infocentros comunitarios a nivel nacional en sectores rurales que antes no tenían acceso a los servicios tecnológicos, lo cual es muestra del compromiso del Gobierno Nacional por democratizar dichos servicios. Lorena Intriago, El Ciudadano. Y cabe recalcar que la inversión en telecomunicaciones ha crecido de 15 millones en el 2010 a 45 millones de dólares en el 2012. Para el 2013 la meta es llegar a los 10 millones de usuarios, es decir, casi el 80% de la población total. Veamos más detalles en la entrevista realizada a Jorge Guerrero, ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Bienvenidos amigos del Ciudadano, una vez más estamos con el ministro de Telecomunicaciones, él es el ingeniero Jaime Guerrero Ruiz, con quien vamos a conversar los siguientes minutos sobre la gestión y las obras que ha realizado el Gobierno Nacional en distintas provincias del país para mejorar este campo de las telecomunicaciones. Ministro, bienvenido y coméntenos cómo se ha desarrollado este trabajo desde el Ministerio de Telecomunicaciones con el afán de beneficiar a los ciudadanos y con el afán también de que los ciudadanos puedan acceder a nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, Ecuador ha sufrido un cambio profundo en positivo respecto al sector telecomunicaciones. No solamente hemos dado pasos cualitativos y cuantitativos en cuanto a los índices que se miden habitualmente en el mundo entero respecto a los servicios de telecomunicaciones, sino también se ha hecho algo muy importante, que es democratizar el acceso a los servicios. Porque una cosa es, por decirle solamente un ejemplo, poner muchos servicios en Quito y Guayaquil, que son las ciudades donde básicamente todos los servicios tienen un índice mucho mayor que el resto de las ciudades del país. Y otro es democratizar el acceso, es decir, ponerlo en miles de poblaciones donde antes no existía ningún servicio de telecomunicaciones. Entonces yo creo que se han hecho las dos cosas. Primero, los índices internacionales que ya ubican al Ecuador en el cuarto lugar en Sudamérica y peleando el tercero respecto a los índices, y en segundo, el más importante para nosotros como gobierno de la Revolución Ciudadana, que es llegar a donde nunca antes se llegaba, a los pueblos olvidados, a las poblaciones marginales, a la frontera. Ministro, la sola inversión no implica siempre eficiencia. ¿Qué actividades se han previsto para que las obras que ha realizado el Mintel puedan perdurar durante el tiempo, puedan servir de mejor manera a los ciudadanos a los que se hacen en distintas provincias del país? Bueno, usted lo ha dicho, la inversión por sí sola no implica eficiencia. Sin embargo, debemos informar con gran complacencia que en los proyectos del Ministerio la inversión se ha maximizado y la eficiencia se ha maximizado para que cada dólar que se invierta en las comunidades sea exitoso. Y así, por ejemplo, está el proyecto de infocentros comunitarios, donde 373 parroquias cuentan con este servicio y donde no solamente es la inversión, sino que es un proyecto completo, articulado. La comunidad se hace cargo del proyecto, nosotros ponemos a las personas que dan la capacitación y ponemos también a los gestores o gestoras sociales, que son precisamente las personas que llaman a la comunidad y la comunidad se acerca a recibir una capacitación y un alistamiento digital. Es decir, es un proyecto integral.
¿Por qué esos ciudadanos hoy están más motivados para acceder justamente al uso de las nuevas tecnologías? Usted acaba de mencionar que en distintas provincias o en distintos lugares a los que se ha podido visitar el Mintel y también el presidente de la República, se ha podido advertir ciudadanos que están contentos de utilizar, de poder tener acceso a las nuevas tecnologías, a esta sociedad de la información. ¿A qué se debe? Se debe a varias cosas. Primero que nada, creo que el impulso de los jóvenes es muy importante. Los jóvenes de menos de 30 años son nativos digitales. Entonces los jóvenes de 30, de 20 y sobre todo los más pequeños, los de 10 en adelante, ya nacieron con la tecnología. Ellos ya saben qué es el Internet. Nosotros los adultos no nacimos con el Internet. El Internet nació después que nosotros nacimos. Entonces los jóvenes son los que impulsan a que esta curiosidad natural sobre el Internet sea una curiosidad de todos los días. Y son los jóvenes, los niños que ya entran a un infocentro, que entran a una escuela de estas que ha dotado el gobierno de la Revolución Ciudadana, y ellos transmiten el mensaje a sus padres, a sus hermanos mayores, a sus tíos, a sus abuelos, y les dicen lo maravilloso que es la tecnología. Una vez que se crea la curiosidad, se crea también la esperanza. Es decir, las personas no solamente van a un laboratorio de una escuela, van a un infocentro para conocer, a veces van por curiosidad, y a veces no lo creen. A veces dicen, no puede ser que haya un laboratorio tan completo aquí en mi pueblito, porque nadie se había acordado de nosotros antes. Y después de eso, ya de ahí viene el trabajo de nosotros, ¿no? El gestor social le dice, pero mire, mañana empieza un curso para adultos mayores. Entonces ya después de eso, todo el diseñado comienza a funcionar. El capacitador, el facilitador del infocentro le comienza a enseñar con mucha paciencia, con mucho cariño. Los facilitadores y facilitadoras son personas de la parroquia, no las mandamos de afuera. La comunidad, ellos son los principales revolucionarios dentro de las parroquias. Entonces empieza a funcionar. Y en las escuelas igual, cuando los maestros llaman a los niños llevan a sus padres al laboratorio y le dicen, mira papá o mamá, de aquí te puedes comunicar con mi tío que vive en Italia. Lamentablemente en el pasado tuvieron que emigrar muchos de nuestros ecuatorianos. Y han sucedido cosas así como que el padre se encuentra con una herramienta donde se puede comunicar con sus familiares, con una herramienta donde el padre pueden monitorear de una mejor manera el desempeño de sus hijos. Y finalmente la curiosidad hace que vayan, y una vez que van, repito, los engranamos ya en este mundo digital, mundo en el cual pues hoy en día es necesario estar, porque el que no está pues se queda del tren, que es el desafío del siglo XXI, ¿no es cierto? Ahora, ministro, tengo entendido que se ha iniciado un proceso de fiscalización en distintas entidades. Pudo instalar ya la banda ancha, el acceso al Internet. ¿Cómo se realiza este proceso de fiscalización de 1.221 entidades educativas? Bueno, permanentemente estamos realizando fiscalizaciones, porque muchas veces pasa, por ejemplo, que nuestros compañeros del Ministerio de Educación están haciendo un maravilloso proyecto de reingeniería para las escuelas. Entonces hay escuelitas donde ya la escuela no funciona, sino que se fusionan en una escuela más grande que está cerca. Hemos encontrado cuestiones terribles, ¿no? ¿Cómo cuáles, ministro? Por ejemplo, que cada 2 cuadras hay una escuela de 60 alumnos y un profesor multifunción, como le decimos nosotros, o multidocente, es decir, atiende a varios grados. Lo ideal hubiera sido que en 10 cuadras a la redonda haya una gran escuela de 500 alumnos, muy bien puesta la escuela, con un buen laboratorio y con 10 profesores. Encontramos 10 escuelas con un profesor, en condiciones, pues, obviamente muy difíciles en la mayoría de los casos. Entonces, nuestros compañeros del Ministerio de Educación están haciendo una extraordinaria labor, haciendo que todas esas escuelas en los distritos y los circuitos se fusionen en una sola. Y a veces nosotros tenemos que cambiar los equipos de computación de la escuela que ya deja de funcionar a la escuela más grande. Entonces este es un trabajo permanente de fiscalización. Encontramos a veces también cosas que no nos agradan, ¿no? Encontramos que el Internet se ha caído y no lo han arreglado porque cambiaron del profesor y el profesor no sabe que el contacto para llamar a que le pongan de nuevo el Internet. Pero son excepciones. La mayoría de los casos están funcionando bastante bien las instituciones educativas y lo que hacemos es mejorar las condiciones cuando podemos hacerlo. Por ejemplo, a veces hace un poco de calor, le ponemos un aire acondicionado, o se necesitan más computadoras porque creció el número de niños, entonces le ponemos otro laboratorio. Y todo eso se logra pues con estas fiscalizaciones que son importantes para que las personas que vayan a ver
lo que está sucediendo en el territorio, puedan darse cuenta de los problemas que existen y aplicar las soluciones que corresponden. ¿Se han detectado irregularidades, tal vez actos de corrupción en ese proceso de fiscalización? No. Esto es algo que nos llama poderosamente la atención. De más de 5.000 escuelas y 373 infocentros, hemos tenido un caso en un infocentro de un robo y un caso en una escuela. Porque esto sucede porque la comunidad se apropia del proyecto y lo defiende a muerte el proyecto. Entonces los casos excepcionales son casos que ya se han salido pues de todo control de la comunidad. Esa minuciosidad de la comunidad, ese apropiamiento de la comunidad, ¿ha implicado un trabajo de sensibilización, de concientización? No ha sido tan necesario. La comunidad ha estado ávida de recibir el instrumento, en este caso las computadoras, la banda ancha, los programas, el instrumento que haga posible que haya un mejoramiento personal. Más bien cuando hemos llegado hemos sido recibidos con muchísima alegría. Yo tengo pues siempre la responsabilidad y más que nada el compromiso de salir al territorio, pero cada vez que salgo es muy gratificante porque es entrañable que una madre lo abrace a uno y le diga muchas gracias por lo que está haciendo por mi hijo, y eso lo recibo cada vez que salgo en miles de ocasiones, ¿no? Eso es algo que gratifica en mucho más el duro trabajo que tenemos los ministros y ministras, y creo que eso lo seguiremos haciendo. Pero básicamente no ha sido necesario mucho, más bien. La comunidad está muy agradecida con las personas que hemos logrado de alguna manera cumplir un objetivo de gobierno y cumplir un objetivo de Estado que debió haberse hecho hace muchísimo tiempo. Debieron haber puesto gobiernos anteriores hace muchísimo tiempo las computadoras, el internet, porque era algo necesario. Ahora lo estamos haciendo nosotros, pero creo que el apropiamiento de estos servicios no es algo que nosotros hayamos tenido que inducir, es más bien algo natural, que con un buen programa, repito, con un buen programa de integración y con un buen programa de capacitación ha sido un éxito rotundo. Gracias, ingeniero, muy amable. Ha sido el ministro de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero Ruiz, con quien acabamos de dialogar un tema interesante, ¿no? El trabajo que ha venido realizando el gobierno nacional en distintas provincias del país para que los ciudadanos puedan involucrarse en esta nueva sociedad de la información. Amigos televidentes, nosotros les agradecemos por su compañía y les esperamos en una próxima ocasión. De esta forma llegamos a la parte final, les agradecemos por su sintonía. Recuerden que en un especial multimedia está disponible para ustedes nuestra página web www.elciudadano.gov.es. Allí usted podrá encontrar las entrevistas al gabinete ministerial y el material audiovisual de las obras realizadas por este gobierno. María de los Ángeles, hasta la próxima. Hasta la próxima, Elena. Amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Hasta la próxima.